¿Sabes, Martin? La Biblia dice que es un tiempo como nunca fue. Ahora, soy una cabra vieja, pero si me hubieras dicho hace 5 años, incluso hace 5 años, que esto y todo esto sucedería en los próximos 5 años, habría dicho tal vez 20, 30 o 40, pero no 5. La mayoría de las cosas parece como si estuviéramos en una película. Sí, estamos en una película. Estamos en una película. Ahora, estoy tan contento de que tengamos esta cosa llamado tiempo, porque tarde o temprano se acabará así. No puedo esperar el día en que no tengamos que mirar el reloj. Tuvimos una charla el otro día en la escuela sabática y la pregunta fue, ¿qué es el tiempo? Y hay científicos que dicen que, ya sabes, es un producto de la imaginación. Y otros dicen que no se puede definir. Y lo pensé un poco y pensé, ¿qué es el tiempo? ¿Sabes? Si es tan difícil definir qué es, llegué a la conclusión de que es una interpolación. En alemán dirías Einschub. Ok. Algo que ha sido metido. Es algo que ha sido puesto. ¿Metido en qué? Metido en la eternidad. Así que estuviste esta dimensión de la eternidad. Y luego tuviste esta interpolación. Estoy seguro de que esto empujó esto que se llama tiempo. Entonces, en otras palabras, Dios creó el tiempo. Y luego creó el planeta con la luna y las estrellas y el sol para establecer los tiempos y las estaciones. Obviamente debe haber un propósito por el cual debe haber tiempo, porque debe haber una interpolación. Y obviamente la única solución a eso es lidiar con la cuestión del pecado. No puedes lidiar con la pregunta sobre el pecado en la eternidad, porque eso sería una miseria eterna. Así que tienes que tener un Einschub, tienes que tener una interpolación y tienes que decir, ok, voy a interrumpir la eternidad con el llamado tiempo y luego escribiré un libro sobre eso. Y es este libro, Martin. Y te voy a decir exactamente lo que va a pasar en esta interpolación, en este momento, en esta franja de tiempo. Y si no me crees, comprueba después de que el evento haya ocurrido. Porque Dios dice, mira, te lo digo con anticipación para que cuando suceda creas. Y luego te dice cómo va a ser. Y Él te dice en Mateo cómo va a ser. Y luego te dice en Daniel con anticipación cuál va a ser la situación política y la situación religiosa. Y luego te dice en el libro de Apocalipsis exactamente lo que va a suceder. Y entonces la gente todavía no creerá. Sí. ¿Cuál es el punto? Pero gracias a Dios, no todos. Es para aquellos que creerán. Ok, entonces habrá una simiente de Abraham que tendrá fe y creerá. Porque después de todo, Él te lo dijo con anticipación. Pero algunas de las cosas que te dice antes de tiempo también son improbables, de que pienses que no sucederán. Pero aquí sucede, sí, y está sucediendo, y muchas gentes no le gusta escuchar eso. Estamos casi al final de los tiempos. No puedo esperar, estoy tan feliz. Cuanto más largos sean tus títulos, va a ser mejor, Martin. Va a ser, como dijiste, un ensayo es muy pronto. Bueno, ¿y sabes cuál es la parte triste de todo esto? Que ni siquiera puedo encajar todo. Ok, básicamente, cuanto más largo sea el título, más cumplimiento proféticos tenemos. Sí, todo se está cumpliendo proféticamente. Hablemos de eso. Así que el tiempo de angustia, cual nunca fue entonces, y si nunca fue así antes, debe ser bastante malo. En otras palabras, todo lo que se practica en todas partes, en todo el mundo. Estoy hablando acerca del maligno. Él nos va a tirar el libro. Tiene su libro de notas. Y eso es más que un ensayo largo. Y se lo va a tirar al mundo. Creo que está ocupado. Puedo verlo y sentirlo. Y ni siquiera estamos hablando de algunos de los problemas que vienen. Sí.
Así que lo titulaste Ciberataque, falla en la red, la religión climática, guerra de género y agitación religiosa. Y de nuevo, estos son solo eventos. No te dejes atrapar por uno de estos. Exactamente, estos son solo eventos. Mira los eventos, pero siempre tenga en cuenta hacia dónde se dirige. Y cuantos mayores sean los eventos, cuanto más acumulativos se vuelvan, más probable es que la gente grite, ya basta, busquemos una solución. Y la solución es la paz, al fin. Y luego tú tienes un caos y destrucción. Eso es básicamente porque debemos continuar y mostrar todas estas cosas. Ahora, podemos dejarlo jugar y podemos irnos. Ok, está bien. Nos vemos a continuación. Ok, echemos un vistazo a lo que está diciendo esto. New York Post, 400,000 galones de agua radiactiva se filtraron de la planta nuclear de Minnesota. Al menos 400,000 galones de agua radiactiva se filtraron de una planta de energía nuclear de Minnesota en noviembre. Pero los funcionarios solo revelaron públicamente el derrame el jueves. Así que están manteniendo muchas de estas cosas en silencio. Es asombroso y es por eso que puse algunos de estos. Por lo general, estará en todas las noticias cuando sucede algo como esto. Pero ahora están sucediendo más y más que son perturbadoras, pero que no llaman la atención de la gente. Ok, he aquí un pensamiento, Martín. El espíritu de profecía dice que las calamidades aumentarán. Habrá incendios, habrá tormentas, habrá colisiones y calamidades en las grandes líneas de viaje. Los barcos se hundirán, los trenes chocarán, los aviones nunca deberían hablar de eso, pero las grandes líneas de viaje incluyen aviones que se estrellarán. Y ya sabes, la tecnología ha llegado a un punto en el que nada de esto debería suceder. Debería estar tan organizado que los trenes nunca choquen. Quiero decir, tienen sensores que te dicen cuando un tren se tambalea, debería poder frenar y detenerse y todas esas cosas. Pero entonces, si ese sistema falla o tienes un ataque cibernético, ¿no podría tener calamidades como nunca imaginaste que podrían suceder? Absolutamente. Será un día muy, muy oscuro cuando todo esto suceda. Sí, y recientemente cuando cerraron todos los vuelos en Estados Unidos, porque hubo un problema en el sistema, imagínense si ese contratiempo ocurre mientras todos están en el aire. Bueno, podría ser interesante, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden causar grandes problemas y es muy probable que vuelva a suceder. Y luego la humanidad piensa, está bien, resolveremos el problema con inteligencia artificial y la inteligencia artificial mantendrá todo en el nivel. Y luego la inteligencia artificial se vuelve rebelde y entonces realmente tienes una calamidad. Exactamente. Entonces podría convertirse en un problema muy interesante como nunca fue. ¿Sabes qué? Y lo diré sin rodeo. Creo que está sobre nosotros esto. Ya no está en un futuro lejano. Ok. Ahora, ¿qué pasa si algo de eso es falso? Para crear miedo. Creo que mucho será falso, pero desafortunadamente parte de esto será real. Y sigue sin importar porque el resultado será el mismo. Ok, ahora ya sea lo que haga el diablo o lo que haga el ángel destructor, el resultado es el mismo. Así es. Así que tenemos estas calamidades. Entonces, mientras las compañías de energía informaron la fuga de agua que contenía trivio a las autoridades estatales y federales a la Comisión Reguladora Nuclear el otoño pasado, los funcionarios estatales dijeron que esperaron para decirle al público hasta que estuviera más información. ¿Cuánta información quieres antes de advertir a las personas que están expuestas a la radiactividad? Bueno, es por eso que creo que si lo ponemos de otra manera, preferirían guardar silencio para ver si puede desaparecer. Entonces tuvieron que decidir qué hacer con este sitio de contención, esa agua subterránea, cuánto se filtró al suelo antes de compartir la información. Y luego, Martín, tuviste este terrible tren estrellado. Sé que se ha informado mucho y la gente ha hablado de eso. Y lo interesante es que los mismos
eventos que tuvieron lugar son bastante desastrosos, número uno. Sí, pero casi como la profecía bíblica, fueron pronosticadas en el teatro jesuita. Y la cosa es que lo que pasó aquí es que parece que no hay una urgencia para hacer la limpieza o para llevar a la gente a un lugar seguro. Entonces parece como si casi quisieran una calamidad. Eso es lo mismo con la diapositiva anterior de los desechos nucleares. Es casi como si quisieran que comenzara la calamidad. Ok. Está bien. Echemos un vistazo a las noticias y luego veremos algunas otra información interesante. El tren se descarriló el 3 de febrero a las 20:54 horas. Transportaba 20 autos con materiales peligrosos, incluido el cloruro de vinilo, un gas tóxico altamente inflamable que causa problemas en el sistema nervioso central y se ha relacionado con una cantidad de cánceres. Evacúen rápidamente el área. En los días posteriores al accidente, Norfolk Southern temía que el cloruro de vinilo pudiera explotar, así que hicieron una quema controlada, potencialmente liberando fosfeno, un gas usado como un agente de guerra química en la Primera Guerra Mundial. El video pronto se difundió ampliamente entre los residentes que tenían miedo y no estaban seguros de que estaban expuestos. Todavía huele a cloro y deja como un mal sabor en la garganta. Muchos reportaron salpullidos, dolor de garganta, náuseas, dolores de cabeza y problemas respiratorios, además de ver animales enfermos, agua cubierta con un brillo químico. No hay forma de que sea seguro. Llaman al evento tóxico en el aire. No vendrán por aquí. Tendremos que dejar nuestra casa. Por supuesto que no. ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. Bien. ¿Y si es peligroso? Evacúen a todos los residentes. Esa película de White Noise es fascinante, ¿no? ¿Puedes creer lo similar que es incluso el metraje? Absolutamente. Ahora, lo que es fascinante, Martín, son esos químicos. Quiero decir, son productos químicos que se usaron en la guerra química, ¿verdad? Y están siendo transportados por megacorporaciones y compañías que poseen estas cosas, que tienen sus dedos en prácticamente todos los pasteles que puedas imaginar. Y cuando miras la forma en que reaccionaron y lo informal que era el funcionario, por ejemplo, del gobierno, no digamos mucho sobre él, excepto que tenía zapatos extraños. Y esto es muy interesante. Y que hay películas y estas empresas están todas afiliadas y asociadas con el Vaticano. Profundamente, profundamente. Y lo mostrarán en un video posterior. También como esta misma empresa o empresas han metido el dedo en la situación de Ucrania. Sí, absolutamente. Esto es tan fascinante. Así que podría ser solo un accidente. Pero se predijo con tanta precisión que cuando uno está interesado, y solo las conexiones, es interesante decir quién es el dueño y cómo se hizo. Dejémoslo ahí. Pero estaba pensando, ya sabes, con que empezaste diciendo sobre el tiempo, que Dios nos mostró en la Biblia antes de tiempo lo que iba a pasar. Ahora, ¿no es interesante que tal vez el adversario esté tratando de hacer lo mismo, pero a través de las películas? Sí, porque ese es su portavoz. No tienen una palabra. Él no tiene su boquilla. Sí, entonces el cine, el teatro de los jesuitas es su portavoz. Ahora, Martín, si saltas de un accidente en los Estados Unidos de América y salta a nuestra parte del mundo, que está lo más lejos posible, entonces estamos esperando escasez de alimentos y agua. Ahora, lo interesante es que no está solo en nuestras noticias, viene de Estados Unidos, que está advirtiendo a sus ciudadanos en el país. Así que creo que vamos a hacer una campaña en Namibia, solo por un rato, sí.
Ok, el gobierno de los Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Sudáfrica que almacenen suministros para 3 días, incluidos alimentos no perecederos, 3 litros de agua potable por día y medicamento y suministro de primeros auxilios. Además de almacenar alimentos y agua, la embajada ofreció la siguiente orientación. Tengo un plan de comunicaciones para cuando no haya o tenga energía limitada, batería de teléfono en el celular, cables de carga adicionales. ¿Cómo vamos a obtener la ganancia cuando todo esto se derrumbe? Creer en Dios, ¿verdad? Exactamente. Ok, asegúrese de tener los medicamentos necesarios, memorice números de teléfono de sus familiares, identifique áreas seguras, guarde linternas, baterías, etc. Y esto viene de la Embajada de los Estados Unidos. ¿No es eso interesante? Y esto viene de la embajada. Entonces, el aviso de la embajada se produce después de que el gobierno de Estados Unidos les dijera a las empresas e instituciones financieras que operan en Sudáfrica que comenzaran a pensar en un colapso total de la red. Bueno, Martín, estamos esperando un colapso total en este país. Y siempre me sorprendo cuando leo en el extranjero que pasó un tornado, ya sabes, 100,000 personas se quedaron sin electricidad. Eso es noticia mundial. ¿Y por cuánto tiempo? En nuestro país, todo el país está sin luz. Exactamente, cada día. Y si tomas a Zimbabue, es la mitad del día, todos los días que hay sin electricidad. No puedes operar una industria como esa. Nosotros, es el día a día de nosotros. Sí, a estas alturas. Sí, estamos de nuevo en la etapa 46. Sí, entonces podemos esperar la gran emoción y cuántas promesas se hicieron de que nunca sucederá. Bueno, muchas promesas. Y luego en el Reino Unido hay un racionamiento de vegetales y se trata de la normalización. Así que ahora traen lo del cambio climático. Cambio climático, ya sabes. Hemos tenido demasiadas cosas, pero tenemos que aguantar. No es un mal concepto, realmente aguantar. ¿Por qué deberían decir en un momento que dijeron por qué deberías tener tantas opciones de quesos cuando 2 o 3 serían bastante adecuadas? Bueno, suena un poco marxista para mí. En los últimos días, ciertas frutas y verduras han sido racionadas por los principales supermercados del Reino Unido. Aldi, Morrison, Tesco, Sainsbury's, todos estos. Creo que hemos dicho esto antes, pero solo para mostrar que es el resultado de pandemias. Fallas en las rutas de suministro, la agricultura, infraestructura, pero no hay suficiente fertilizante y esta ración. Sí. Bueno, lo interesante es que ahora quieren culpar también al Brexit. Sí, ¿por qué no culpar al Brexit? Pero el otro lado de la división Brexit está firmemente decidido a culpar al clima de cualquier escasez. Así que ¿es el cambio climático o es el cambio político? ¿Cuál es ahora? ¿Son ambos? Es el plan. Ok. Creo que está bien planeado, así que la verdadera razón por la que hay escasez, suponiendo que hay escasez real, verás, incluso ellos son escépticos aquí, no solo una especie de tontería como el fiasco del papel higiénico al comienzo de la pandemia, es que de una forma u otra han sido diseñados. Así que, Martin, esto no es una conspiración, esto es solo una observación. Ese es un buen punto. Y luego tenemos el racionamiento de combustible alimentario al estilo de la Segunda Guerra Mundial, necesario para combatir el cambio climático. Esta es una noticia del Fox News. Ahora, Martín, ¿están preparando a la humanidad para algo? ¿La están acondicionando? ¿No es este un acondicionamiento? Definitivamente. Y luego después de eso viene la cuestión. Y son investigadores de la Universidad de Leeds. Estos son artículos revisados por pares que le dicen que estas cosas van a suceder. Una importante institución británica escribió en la revista Ética: no necesito un artículo revisado por pares para decirme que habrán brunas. Puedo tener un Mateo 24 y me dirá eso. Y no tengo que esperar la confirmación de un artículo revisado por pares. Hay una diferencia en que uno le da la culpa equivocada a quien quiere echarle la culpa a otra cosa. Ok.
La Biblia habla de una decadencia total de los valores morales y ellos hablan del cambio climático. Entonces, el problema, por supuesto, es la política y el medio ambiente, que el racionamiento se ha descuidado injustamente como una opción de política para mitigar el cambio climático. Argumentar tal enfoque sería más efectivo que el resultado lento e equitativo del lado fiscal para promover una agenda verde. Así que, Martin, están presionando para traerlo rápidamente porque no tienen tiempo. No hay tiempo para esconder los impuestos y hacer que la gente se apriete el cinturón. Solo traigámoslo rápido. Sí, el asunto, y creo que la cuestión es que lo han intentado, así como va tan rápido como querían. Por eso va a esta velocidad. Así que vamos por ese camino. Así que, Martin, ¿qué vehículo podría usarse para acelerar las cosas? Ataques cibernéticos. Ajá, echemos un vistazo. Hola y bienvenido. Echemos un vistazo a nuestra historia principal a esta hora. La Organización del Reino Unido experimentaron un promedio de 788 ataques cibernéticos semanales en el 2022. Esto marca un aumento del 77% desde el año 2021. Pero las nuevas cifras revelan la creciente preocupación por las amenazas cibernéticas. El aumento de los ataques cibernéticos se debe en gran medida a las normas de ransomware sofisticada. El comercio de acciones en Londres se sumió en el caos después de que los informes de que una pandilla de ransomware respaldada por Rusia atacó a una empresa que desempeña un papel clave en el sistema financiero de Gran Bretaña. La BIT, el grupo detrás del ataque cibernético contra Royal Mail, el mes pasado apuntó en Marte al proveedor de software comercial de Ion Group. La compañía con sede en Londres juega un papel integral en la plomería que sustenta el comercio de acciones, la fecha y los derivados en las plazas My Highland. Dicen que 42 clientes se han visto afectados por el ataque, ya que enfrentó una interrupción en su división de derivados. El ataque se produce pocas semanas después de que la salida obligó a Royal Mail a suspender las entregas postales internacionales. Ahora bien, esto dejó más de 500,000 de paquetes, cartas atrapadas en el limbo. Anteriormente, el 11 de enero, The Guardian confirmó que fue atacado por un ransomware y que se había accedido a los datos personales de los miembros del personal del Reino Unido en el incidente. Ahora, estos no son incidentes independientes. Más bien, estos reivindican la precaria condición de la seguridad cibernética y las empresas en todo el Reino Unido. Según un informe del gobierno del Reino Unido publicado el año pasado, casi cada una de cada 3 empresas en el Reino Unido sufre filtraciones de datos o ciberataques al menos una vez a la semana. Ahora bien, esto constituye el 31% de todos los negocios y más de una cuarta parte de las organizaciones benéficas están sufriendo. El informe muestra que los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y las organizaciones informaron más violaciones en los últimos 12 meses. Es de National Review. Por segunda vez, en pocas semanas, escuchen esto, una agencia federal de aplicación de la ley sufrió un grave ataque cibernético y el Departamento de Salud y Servicios de Estados Unidos advirtió que el grupo de ransomware vinculado a Rusia, llamado Club, habría asumido la responsabilidad del ataque masivo a más de 130 organizaciones, incluida la industria de la atención médica. Los ataques de ransomware ahora son comunes como tormentas. En un ciclo de noticias ocupado, es posible que no se haya enterado, pero 2 agencias federales de aplicación de la ley han sufrido ataques cibernéticos graves en este mes. El sistema del gobierno que envía mensajes a los pilotos llamados NOTAM se había caído, y luego el sistema de respaldo de emergencia también se había caído. Ahora, la FAA afirmó que notó esto por primera vez el martes por la noche cuando el problema no se pudo solucionar. El gobierno emitió una parada en tierra a la mañana siguiente. Eso es lo que dijo la gente. El juez describió el culpable aquí como, entre comillas, un archivo de base de datos sin evidencia de un ataque cibernético. Entonces, para repetir, dijo la gente al juez, hubo una evidencia de un ciberataque. Y luego, al día siguiente, el jueves pasado, notamos que prácticamente sucedió lo mismo en Canadá. Bueno, eso fue muy extraño, porque Estados Unidos y Canadá tienen autoridades de aviación separadas. Son diferentes países y cada país tiene su propio software para enrutar sus aviones. Los sistemas no están vinculados entre sí.
Y luego recordamos que el año del año nuevo, hace 2 semanas, algo similar sucedió en Filipinas. Su sistema de control de tráfico aéreo también se cayó. Por un tiempo, no se permitió ningún avión en el espacio aéreo filipino. Miles de vuelos sobre Asia tuvieron que ser desviados en el verano del 2020. La Escuela de Medicina pagó más de 1 millón en Bitcoin y lo pagaron para obtener acceso a sus propias computadoras que habían sido congeladas por piratas informáticos. Fueron retenidos para pedir rescate. Desde la parada en tierra a nivel nacional el jueves pasado, el precio del Bitcoin se ha disparado alrededor del 20%. ¿Es una coincidencia? Bueno, Martin, todo esto es muy interesante. Ahora, la idea, por supuesto, de Tucker aquí es que el Bitcoin se disparó porque se usó para pagar rescates. Es una moneda de elección para aquellos que requieren rescates. Es un momento muy interesante en el que vivimos, pero ¿cuántas empresas? 1 en 3, 3 todos los días. Las estadísticas son realmente aterradoras, porque este tipo de cosas pueden conducir a lo que hemos escuchado todo el tiempo, hablando de grandes caídas, todas estas cosas. ¿No dijo Klaus Schwab que esto iba a pasar? Así que tienes que estar preparado. Tienes muchos pequeños y luego vas a tener uno grande. Así que prepárate. Ok, y nosotros hablábamos al principio del medio de los adversarios, del medio del adversario. Advertir a la persona, insensibilizarla, informarla. Y este icono del cine, Dennis Quaid, ha cautivado al público con este tipo de cosas. Es interesante que en este video dice grandes bolas de fuego. ¿Te recuerda eso una visión del espíritu de profecía? Sí, Nashville. Y los pilares fueron golpeados y todas estas cosas interesantes. Y por supuesto, esa réplica perfecta del Partenón que hay ahí consta de muchos pilares y pusieron esa estatua. Hablamos de todas esas cosas, pero Hollywood siempre va un paso por delante. Sí, ahora te vuelven a insensibilizar o te preparan para lo que probablemente está por venir. Sí, y los Simpson y todos esos son los portavoces proféticos de lo que se está planeando. Mientras los medios de los adversarios se sientan en la misma mesa y los dos adversarios. Pero Dennis Quaid ahora ha hecho algo que nadie ha sido capaz de hacer, de asustar a la de mula de Jesse Water. Quaid tiene un nuevo documental, Out of Green, The Power Of, que explora la aterradora posibilidad de que nuestra red de energía se apague. Gas de calor para nuestros autos. El transporte para el reabastecimiento de alimentos depende en cierta medida de la electricidad. Pero a nadie le gusta centrarse en lo que podría pasar si de repente se quita todo. Una explosión nuclear en la atmósfera sobre los Estados Unidos podría desencadenarse en un estallido de energía eléctrica invisible en una fracción de segundo. Podría inundar este país y sobrecargarlo todo. Nuestros dispositivos electrónicos más sensibles, incluida la red eléctrica de la nación. Solo 30 días sin electricidad nos llevaría al 1880. Y no sería capaz de conseguir gasolina, no podría conseguir comida. Ya sabe, la policía se quedaría en casa, cuidaría de sus propias familias. Estaríamos allí. Hay planes para los huracanes, hay planes para tormentas de nieve, hay planes para terremotos. Pero no hay ningún plan para un ciberataque que sería infinitivamente más largo en duración y más extendido que cualquier de esos desastres naturales. Esto es algo que, si sucede, hará que el COVID parezca un programa para niños. ¡Wow! Bueno, Martin, eso no es nada nuevo. Sí, nuestro otro profeta, Klaus Schwab, ya lo había dicho. Y es interesante que tengan la misma retórica. La misma retórica. Es solo parte del escenario. Ahora, lo aterrador es que esto probablemente puede suceder. Sí, digamos que probablemente sucederá. Creo que sí. Así que echemos un vistazo a Sudáfrica. Bueno, y es por eso que en Sudáfrica enviaron una carta
todas las compañías de seguros a sus clientes recibieron una. Yo recibí una. Es solo lo que dice aquí. Dice, información importante sobre su cobertura. La inestabilidad del suministro eléctrico de Sudáfrica, especialmente en los últimos tiempos, se ha convertido en una gran preocupación en todos los sectores, incluida la industria de seguros. Ha quedado claro que ya no se puede ignorar el riesgo de un posible fallo de la red. Uno de los principios fundamentales de los seguros es que el evento asegurado debe implicar cierto grado de incertidumbre. La falla de la red ahora ya no puede considerarse incierta o completamente imprevisible. Y ello unido a la consideración que, al igual que el mercado asegurador, nos ha llevado a reforzar y clarificar la cobertura prevista de pérdidas por fallos de red en sus términos y condiciones de póliza. Sí, entonces básicamente lo que también sucedió, si lees bien el documento, ellos no cubrirán ninguna pérdida por falla de la red. Y eso es a partir del 1 de abril. Así que estamos ya ahí, Martín. Ya no estamos cubiertos por fallas de la red. Y ya sabes, con nosotros digamos que aparentemente la infraestructura se derrumbó. Pero en el extranjero, un ataque cibernético también lo hará. Así que, una vez más, pase lo que pase, el resultado es el mismo. El resultado es exactamente el mismo. Bueno, sí, aquí hay uno interesante, de King David Studio. Y entiendo que este caballero es adventista. Eso es lo que he oído. Bueno, veamos qué él tiene que decir. La catástrofe de la que hablamos es oscuridad total, sí. ¿Es esta oscuridad total una posibilidad? Absolutamente, es inminente. Ni siquiera es una posibilidad, es inminente, sí. Quiero decir, lo es, pero ¿es igualmente evitable? Obviamente, 100%, sí. Pero a la velocidad que va este tren, no parece que vayamos a evitarlo. Sí, quiero decir, en este momento la analogía que daría es que todos somos pasajeros en un autobús sin frenos, que es conducido por la Junta de ESCOM, la gerencia del gobierno. Vamos hacia un precipicio. Eso es un problema. Podemos decir con confianza en esta conversación que probablemente estamos tú y yo y vamos a experimentar este gran apagón total. Sí. ¿Tú dices que en este año pasará? Sí. ¿Qué es oscuridad total en tu definición? Que nada funcione. Nada en absoluto. Nada. No puedes realizar transacciones porque el sistema bancario está caído. El sistema de comunicación también caído. La banca de telecomunicaciones. Así que el agua también, el sistema de telecomunicaciones por completo caído, la transportación de combustible por tubería se ha ido por completo, el gas, transporte y tratamiento, alcantarillado, ya sabes, la eliminación por completo, todo se detiene y no se puede ni siquiera enterrar a tus muertos, no se puede enterrar a la gente si mueren en esos días, porque no se enterrarán de inmediato, porque no habrá combustible, nadie puede moverse de todos modos, no hay comida que puedas comprar, no hay procesamiento de alimentos para llevar. El granjero no tiene nada allí. Ha perdido todos los productos frescos que actualmente se encuentran en cualquier lugar. Es cuestión de días. Todo se ha ido. Y tú estás hablando, tú sabes, la industria cárnica, que es la fuente de clave de proteínas para muchas personas, se ha ido. Los pollos, las carnes de res, toda cosa, todos los hospitales. No hay hospital que podamos ir, no hay atención médica a la que pueda acceder. Ni siquiera el presidente tendrá combustible para que el helicóptero funcione en cualquier lugar. Ahora, Martin, estas eran personas que sabían. Estas no son personas cualquiera. Y pinta un panorama bastante sombrío. Y prevé que podría suceder ya en este año. Y suena como un tiempo como nunca fue. Imaginas que tomas una sociedad moderna y en un día la arrojas a la Edad Media. Ahora, eso es bastante caótico. ¿Sabes? Hay muchas personas que no saben cómo se siente poder caminar hacia una puerta y hay un interruptor de luz al lado. Y simplemente lo enciendes. Hay mucha gente que no saben cómo se siente tener ese privilegio. Sí. Bueno, nos han advertido que vendrían tiempos como este. Y nos han dicho, sal de las ciudades porque ahí es donde el caos será mayor. Porque no hay forma de cultivar alimentos.
y recibir suministros en esas circunstancias. Entonces, ya sabes, la Biblia y el espíritu de profecía nos han advertido. Y es mejor que prestemos atención, no a nuestra circunstancia como vamos a hacer una reunión de campo en otros países, no así. ¿Qué pasa si estás atrapado allí? Bueno, entonces esto es un problema de Dios. Sí, pero debemos ser encontrados haciendo nuestro trabajo cuando venga el Señor y tengamos fe y actuemos de acuerdo con sus advertencias. Porque aquí tenemos una promesa, incluso del lado oscuro, de que estas cosas sucederán. ¿Cuánto más debemos prestar atención a lo que viene del lado de la luz? Eso es muy cierto. Tenemos, como hemos mencionado, a Hollywood, el profeta del enemigo, diciéndonos que esto va a suceder. Y tuvimos a Dios, el verdadero profeta, diciéndonos. Martin, imaginemos que es muy importante y debemos entenderlo cuando estudias las profecías en la Biblia, que están vinculadas a la desobediencia y el declive moral. Cuando miras las razones que da el enemigo, son totalmente diferentes. De hecho, el pecado se vuelve tan primordial y tan invasivo, pero nunca es culpa del pecado. Siempre es culpa del clima o de alguna acción o algo de esa naturaleza. Así que aquí tenemos una doble toma muy interesante, Martín. La Iglesia Católica está muy involucrada en impulsar la narrativa del cambio climático. Pero aquí estaba el cardenal George Pell, que no estaba tan convencido y de hecho se pronunció en contra. Y sabes, Martín, cuando alguien tiene una voz que va en contra de la narrativa católica romana, siempre es interesante ver lo que le sucede. Sí. Mira las noticias y siguen activos hoy. Han sido apartados de la sociedad. ¿Fue natural? ¿No era natural? Si hubo acusaciones, ya sabes, ya no creo nada. Básicamente, no creo en nada de lo que sale en los medios. Tú tienes que leer entre líneas. Entonces hay que sopesar. Es como leer la Biblia si la saca de contexto. Es algo absolutamente diferente. Así que vamos a ver lo que tenía que decir. Vio la ciencia del clima como un dogma religioso peligroso. Al final, su postura de línea dura ayudó a la Iglesia a recuperarse. El difunto cardenal George Pell dejó un legado de negación de la ciencia climática que en sus últimos años se distanció cada vez más de la realidad y de la posición de la Iglesia Católica. Durante décadas, en columnas de periódicos y discursos, Powell popularizó la negación del cambio climático, punto de discusión para descartar la ciencia del calentamiento global y tildar a los ecologistas de histéricos y dominados por la pseudoreligión. Bueno, esa voz se fue y se acabó y la narración continúa. Sí, y es interesante cómo le restan importancia a lo que él estaba haciendo. O en realidad está lejos de la realidad. Las agencias de noticias siempre, si estás en esto, ellos te quieren enlazar. Si eres un negacionista del cambio climático, quieren vincularlo con un problema mental. Sí, entonces eres un enfermo mental. Y obviamente, si estás en el mismo tren, incluso si no tienes educación en una dirección particular, entonces recibes un doctorado honorario, como Greta Thunberg. Así que hemos pasado de lo sublime a lo ridículo. Pero no es nada. En teología, sí, exactamente. ¿Qué teología? ¿Qué va a hacer el cambio climático con la teología? Ese es el enlace interesante. La pseudo-religión real, como dijo Pell, en realidad, sí, tenía toda la razón. Entonces, la activista climático sueca, Greta Thunberg, recibe un doctorado honorario de la Facultad de Teología de la Universidad de Helsinki. Y la razón por la que recibe el premio es que nos ha dado a todos una tarea que va más allá de nuestras elecciones cotidianas a través de su acción, explica la facultad. Ahora, Martín, eso es tan ridículo que uno se pregunta si las personas que deciden estas cosas todavía están a cargo de todas sus facultades. Sí, bueno, verás, sé que es ridículo, pero tenemos un problema, como siempre hemos dicho. Esta es la realidad. Estas personas están haciendo políticas de acuerdo con esto. Ahora, es interesante, Martín.
Incluso si estás vendiendo una mentira, si eres lo suficientemente inteligente y continúas lo suficiente allí, parece que la mayoría va con la mentira. Ellos hacen lo mismo, sí, simplemente lo siguen. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Realmente no creo que debamos seguir leyendo, pero ¿crees que deberíamos? Sí, un poco más. Ok, sigamos leyendo un poco más, solo para irritarnos. No se trata de la combinación de fe y clima, sino del vínculo entre los retrocesos, el activismo climático y la ciencia. Como facultad, estamos de acuerdo con los objetivos fundamentales que ella propaga. Al mismo tiempo, el activismo climático se conecta con la teología en algún sentido. Quien es un experto en estudio del Antiguo Testamento agrega que la tierra es creación de Dios y nosotros la cuidamos. Hay algunos textos en el Antiguo Testamento, por ejemplo en los profetas, que tratan sobre el cambio climático. Muchas cosas han cambiado desde que se escribió la Biblia, pero mucho sigue igual. Los humanos somos iguales, Dios es el mismo, la tierra es la misma, solo las preocupaciones son más graves. No es la primera vez que Thunberg recibe un doctorado honorario. La Universidad de Bergen la volvió a premiar en el 2019, así que los está acumulando. ¿Puedes creerlo? Sí, pero esto es muy interesante. Así que la Biblia tiene que ver con el cambio climático. Mira dónde están ahora. Esto se vincula a donde iremos a continuación. El problema de género. También, ¿qué hacen con la Biblia aquí en el tema del clima? Sí, ponerlo al revés. Y vamos a darle la vuelta a la cuestión del género también. Y los derechos humanos siempre han sido los mismos. Los derechos humanos son lo mismo, así que no hay declive, todo es lo mismo. Todo ha sido este materialismo uniforme. Todos deberían convertirse en geólogos y no en teólogos. Sí, probablemente funcionará. Ahora, viendo que Greta es una autoridad en el tema, en el último Davos le hicieron algunas preguntas. Así que echemos un vistazo a lo que sería, ¿sí? Señorita Greta, ¿cuántas veces ensayó tu arresto en la mina de carbón alemana? Así que la policía empieza a traer a la primera persona para hacer el control de identidad. Wie sieht's denn aus mit der Abfahrtsstraße? Es muy probable que la policía alemana y la compañía de combustibles fósiles organicen un arresto. ¿Cuántas veces te arrestaron porque posaste varias veces? ¿No lo va a estar ahora mismo? Seguro. Si quieres acabar con los combustibles fósiles, ¿cómo llegaste a Davos hoy? Vine ayer, no vine hoy. ¿Cómo viajaste aquí? Oh, varios trenes. Bueno, trenes o aviones. Tomé un jet privado, por supuesto. Un jet, sí. Quiero decir, te ríes de eso, pero seguramente si es un tema tan grande, seguramente no es cosa de risa. Quiero decir, esta es una oportunidad para que usted intente y haga que la persona que no están de acuerdo con su mensaje traten de verlo desde su lado, hacia el lado de su punto de vista y tal vez cambien su forma de ser. Sí, me gustaría poder decirme que me tomo las cosas más en serio, pero ya sabes, solo soy una persona joven y tiendo a reírme de la mayoría de las cosas. Ok, al ver que obtuvo un título en teología, ahora tenemos la confirmación de los teólogos de que el cambio climático es una teología, que es una fe. Ellos nos los han confirmado muy amablemente. Y veamos hasta dónde llega esto. Cuando se trata de otros sectores, como los Estados Unidos y las ideas de Joe Biden, tenemos una redefinición del pecado, ¿sí? ¿De cuál de los 10 mandamientos trata exactamente el cambio climático? Ninguno de ellos. Ah, ok. Entonces, si esa era la definición de pecado en la Biblia, necesitamos una nueva. Y vimos que la escribieron en tablas de piedra. Entonces, obviamente, piensan que los problemas climáticos son los nuevos pecados. Y que el Papa está totalmente detrás de eso. Pero siempre ha estado detrás de cambiar la ley. Dice que es su fuerte, está muy involucrado en eso.
Es interesante como mencionaste ahora. Así que Greta y el título honorario en teología que acaba de recibir un doctorado, y esto prueba que esto es realmente una religión. Así que en esta religión tiene que haber reglas. Sí, todas las religiones tienen reglas. Echemos un vistazo. De eso se trata el cambio climático. Es literalmente, no en sentido figurado, un peligro claro y presente. La salud de nuestros ciudadanos en nuestras comunidades está literalmente en juego. Los principales científicos internacionales del clima de la ONU llaman al último informe climático nada menos que, entre comillas, código rojo para la humanidad. Lo decimos de nuevo, código rojo para la humanidad, haciendo la inversión más grande de la historia, 2.3 mil millones para ayudar a las comunidades de todo el país a construir infraestructura que está diseñada para soportar gama completa de desastre que hemos visto hasta hoy: calor extremo, sequía, inundaciones, huracanes y tornados. De acuerdo con la orden ejecutiva del presidente sobre cómo abordar las crisis climáticas en el país y en el extranjero, estamos emitiendo una estrategia integral de aplicación de la justicia ambiental. Las comunidades de color, las comunidades indígenas y las comunidades de bajos ingresos a menudo son las más afectadas por los daños causados por los delitos ambientales, la contaminación y el cambio climático. Entonces, por supuesto, no hay ciencia ni datos detrás de ninguna de esas afirmaciones. Son lemas políticos que están completamente inventados. No son reales, pero está sucediendo de todos modos, así que estamos dirigiendo la ayuda para desastres naturales en base al calor de la piel. Hace décadas solía ser 1 o 2 temporadas. ¿Qué pasó? Ahora el cambio climático está haciendo el agua más cálida. Es casi, ya sabes, está sucediendo todo el tiempo. En cierto modo, esta tormenta es una especie de mala noticia para las personas que todavía intentan negar el cambio climático. Los republicanos de Florida niegan el cambio climático mientras una tormenta monstruosa va hacia la costa. Esta será la primera prueba de cómo te adaptas. Estas tormentas nuevas y más fuertes están en un planeta más cálido como resultado del cambio climático. La amenaza exacerbada, por supuesto, por el cambio climático. Charleston, como Miami, recibe agua que surge en un buen día soleado. Eso es cambio climático porque los niveles de agua se están aumentando. Nuestra tierra se está calentando y no hay duda. Creo que queda claro que eso se está alimentando a la bestia. Resulta que la gente hace un seguimiento de los huracanes. Hay muchos huracanes, entonces sabemos que no ha habido aumento. Ningún aumento en la frecuencia de huracanes en los Estados Unidos desde 1900 hasta el 2020. 120 años, de hecho. El número de huracanes ha disminuido durante el último siglo. Y en ese mismo periodo, las muertes por huracanes, otros desastres naturales, se han reducido en un 90%. Hace 20 años, antes de morir, Michael Crichton pronunció una charla en San Francisco sobre la crisis climática y describió el activismo climático en ese discurso como la religión, no un movimiento político, una religión para ateos urbanos, para personas que rechazaban todos los aspectos del judaísmo y el cristianismo. Los activistas climáticos, sin decirlo en voz alta, habían creado una religión, todas las características que reconocerías en cualquier religión convencional. Tenían su Edén, que debería ser el mundo. Antes de que llegaran los colonos, tendrían su pecado original, porque todas las religiones lo tienen. En su caso, sería la revolución industrial, y por ese pecado original, creyeron que vendría un rapto al final de los tiempos. Y en su narración, el fin de los tiempos fue una catástrofe climática. Así que la única manera de salvarse de este éxtasis, de este fin de los tiempos, era renunciar a sus pecados energéticos y abrazar el activismo climático. Entonces, Crichton identificó esto como una señal de que las creencias religiosas son inherentes. Todo el mundo los tiene, incluso los ateos. Puede que no adores a Dios, pero vas a adorar a algo, y eso es verdad. Miles de manifestantes salieron a las calles de Oxford para expresar su oposición a la agenda de la ciudad de 15 minutos del Foro Económico Mundial. Según el esquema, los conductores tendrán que obtener pases gubernamentales para viajar a través de ciertas áreas si exceden su límite de ración. Las redes tienen matrículas que escanean las cámaras de vigilancia y los multarán. El consenso lo llama calmar el tráfico, pero parece mucho más un bloqueo climático y control de la población. Podría pararme aquí y decir más o menos lo que otras personas van a decir sobre el efecto de estos vecindarios de 15 minutos. Próximamente se digitalizarán las zonas de reconocimiento facial. Digamos que mi amigo vive dentro de la zona 3 y yo estoy en la zona 1. Si, por ejemplo, fui a la casa de mi amigo en la zona 3, mis padres normalmente vienen a buscarme en su auto. Solo demora 10 minutos. Entonces, eso significa que tendría que dar la vuelta a la carretera de circunvalación y volver a la ciudad. Si mi mamá o mi papá tuvieran que conducir por la carretera
de la circunvalación tomaría 30 minutos, causando mucha más contaminación y dejando un pie de carbono mucho más grande. Dirán que puedes caminar a casa, será seguro para mí caminar a casa. Yo como una niña de 12 años caminando a casa en la oscuridad sola, ¿eso es realmente seguro? Entonces dirán, oh, no te preocupes por eso, ya hemos pensado en eso, estarás a salvo. Tendremos 1000 cámaras en las calles siguiéndote y rastreándote todo el camino a casa. Solo recuerda, es por tu seguridad. Si no fuera real, sería divertido, sí. Y es verdad. Lo es. ¿Sabes qué? La gente dirá, ¿por qué te ríes? Porque si sabes lo que la Biblia te dice, esto es realmente ridículo. Es una broma, es solo una broma. ¿Sabes, Martin? Deberíamos sentir lástimas por estas personas. En los viejos tiempos, tú tenías a Houdinis y eran contorsionistas. Y en estos días tenemos estas personas y son unos distorsionistas. Sí, lo distorsionan todo. Y en resumidas, lo que estamos tratando de mostrar es que es una religión, está activa y no va a desaparecer. Llevamos 3, 4, 5, 10 años diciendo esto. No se va a ir. Este es el pegamento para el final. Ok. Ahora, si solo hay una religión verdadera y esa es la religión bíblica, entonces, por definición, esta debe ser una religión falsa, ¿correcto? Y si es una religión falsa, ¿querrías actuar en consecuencia? ¿Te gustaría ser absorbido por ella? No. Quiero verlo como una película y ver cómo corre contra la pared. No es que no nos vaya a afectar. Claro que nos va a afectar, seguro, con seguridad. Todo esto definitivamente nos afectará. ¿No nos afectó la prueba? Definitivamente. Ya ves, entonces la cuestión es que no debemos dejarnos atrapar porque nos afectará. Pero si nos dejamos atrapar por ella, nos vamos a desanimar. Ok, ahora si sabemos hacia dónde se dirige, y la Biblia nos dice hacia dónde se dirige, entonces podemos hacer algunos planes de contingencia, pero llegará un punto en el que seremos totalmente dependientes de Dios. Ahora, hace unos años hubo una charla en las Naciones Unidas. Y Rosalind Peterson se dirigió a las Naciones Unidas. Y en realidad está preocupada por el cambio climático y todos esos temas. Pero también confirma básicamente algunas de las cuestiones que están contribuyendo. Ellos niegan exactamente lo que presentaron como teoría de conspiración. ¿Correcto? Entonces, ya sabes, tienes que examinar estas cosas. Y cuando tú y yo decíamos algo así, la gente decía que éramos teóricos de conspiración. Pero aquí se promociona en las Naciones Unidas, no como una conspiración, sino como un hecho. Entonces, ¿de dónde viene? De su propia boca. Estamos en un redoble global en este momento, hablando sobre el cambio climático y el calentamiento global. Una de las cosas que se ve afectada por el cambio climático es la agricultura. Pero algo de lo que estamos viendo es hecho por el hombre de una manera diferente de lo que puede suponer. Los programas de modificación del clima, los experimentos realizados por empresas privadas, realizados por el gobierno de los Estados Unidos, realizados por estados de los Estados Unidos están en marcha. Hay más de 50 de ellos en funcionamiento en los Estados Unidos. Todos estos afectan la agricultura porque cambian los microclimas necesarios para que la agricultura sobreviva. Ninguno de estos programas que conozco hoy, y todo esto es de dominio público, está disponible en ningún momento con supervisión agrícola o supervisión pública. Estos programas tienen un impacto en la agricultura y existen programas en todo el mundo. Las corporaciones internacionales están modificando nuestro clima todo el tiempo y lo están modificando en formas que cubren miles y miles de millas cuadradas. La mayor parte está alterada químicamente, de modo que lo que sucede es que estamos poniendo productos químicos basados en el aire que se disparan o productos químicos provenientes de aviones que cambian y modifican nuestro clima. Una de las cosas que está afectando la producción de cultivos en este momento en los Estados Unidos y reduciendo la fotosíntesis y también afectando la capacidad de los paneles de energía solar para generar el tipo de energía que deberían ser las estelas de vapor persistente. La NASA habla de las estelas de vapor persistente como un factor que exacerba el calentamiento global.
porque atrapan el calor en la atmósfera cuando producen cirros y nubes artificiales. NASA también habla de que cuando hacemos que estos aviones dejen estela persistente, están cambiando nuestro clima, y cuando cambia nuestro clima, en la medida en que un avión puede dejar una estela persistente que se extenderá por nuestro cielo, que es un rastro dejado por un jet, ese rastro puede expandirse a 4.000 kilómetros y durar 20 horas. Esto era inaudito a principios de los años 70 y 70, y no fue hasta finales de los 80 que hubo un cambio y comenzamos a tener estelas de chorros persistentes que persisten. Los estudios de la NASA muestran que parte de nuestros problemas de calentamiento global podría atribuirse a este tipo de estelas y los chorros que los dejan. Entonces, uno de los problemas a medida que avanzamos es: ¿cómo te gustan tus cielos? ¿Natural o hecho por el hombre? Y ahora mismo estamos creando nubes artificiales. ¿Teoría de conspiración, Martin? ¿Cómo podemos decir que te lo dijimos? Dejémoslo así. La gente puede sacar sus propias conclusiones. Así que, Martin, hemos llegado a la conclusión de que estamos tratando con una religión. Llegamos a la conclusión de que esa religión no puede ser una religión verdadera. Sí. Hay demasiados factores ahí que nos dicen que es una religión falsa. Ahora, también tenemos una situación en el mundo en la que los valores morales que están encerrados en la narración bíblica suelen ser atacados. Así que tienes ataques cibernéticos y tienes ataques morales. Ahora, uno de los ataques morales que realmente está irritando a los padres de pensamiento conservador o a los padres y personas de mentalidad religiosa es el tema del género, que de repente se ha convertido en una gran cosa. Una vez más, Hollywood ha preparado el camino y Hollywood ha introducido esta idea en sus comedias de situación, en sus series que producen, en sus películas que ellos producen. Cada vez más y más la colaron, y eventualmente no solo la colaron, sino que lo convirtieron en las características destacadas. Eso es verdad. Y cada película que puedas imaginar debe tener al menos una escena, y luego lo ponen subliminalmente en sus caricaturas, incluso para niños. Y tienes todas estas cosas. Y luego la trajeron a las escuelas. Ellos solían ponerlo subliminalmente en dibujos. Ya no es así. Y luego lo trajeron a las escuelas, y luego fueron un paso más allá y trajeron espectáculos de drag a las escuelas. Y eventualmente la gente se irrita tanto que casi puede conducir a una guerra civil. Eso es. Creo que no está lejos de eso. Ok, ahora, estamos pensando en la profecía bíblica. Y siempre decimos esto: ¿hacia dónde se dirige? ¿Qué está haciendo? ¿Va a hacer que el péndulo oscile hacia el otro lado y la gente diga basta? Vamos a restablecer los valores religiosos que hicieron grande a este país en el pasado. Y obviamente nos estamos yendo por el tubo. Y por lo tanto todos los países del mundo, porque las mismas cosas han estado sucediendo en todo el mundo. Así que vamos a ver el tema de género. Lo hemos hecho antes, lo hemos insinuado muchas veces. Veamos algunas cosas reales que están sucediendo. Así que aquí tenemos un artículo donde unos padres sacan a un niño de 4 años de la escuela, de la iglesia, por promover lesiones de identidad de género, un engaño cruel. Ahora, si fuera una escuela secular normal, eso sería algo que podrías esperar, pero ahora está llegando a las escuelas religiosas. Eso realmente molesta a la gente porque piensan que las escuelas religiosas deberían ser un refugio seguro. Si proclamas que eres una escuela de la iglesia, entonces obviamente debe haber enseñanzas bíblicas que tú sigues. Sí. Y si esas enseñanzas son bastante sencillas y claras, como lo están en las Escrituras, se necesita algo de gimnasia teológica para sacarlas de su contexto y cambiarlas. Por ejemplo, Pablo dice
que si se queman el uno por el otro, entonces cásense. Y ese matrimonio, según ellos, entonces incluiría cualquier género. Eventualmente incluso podría incluir otras cosas como casarse con sus mascotas. Sí, eso es realmente ridículo, como ellos retuercen y juegan como los romanos por completo. Sí, eso es en todos los ámbitos, sí, y nadie lo es. Y nadie, cuando digo nadie, me refiero a que nadie, ninguna institución religiosa va a ser inmune a este tipo de ataques. Entonces los padres cristianos en el Reino Unido sacaron a su hijo de 4 años de la escuela de la Iglesia de Inglaterra después de que su director supuestamente promoviera lecciones de identidad de género. Así que está la escuela primaria en la que planeó enseñar a los niños pequeños. Un libro de Scott Stewart titulado My Shadow is Pink consideraron inapropiado según su abogado en el Christian Legal Center con sede en Londres. Bueno, el título en sí sería inquietante. Así que digamos que hay una razón para la preocupación. Y aquí hay otra. El tirador nacional de la escuela transgénero posiblemente tenga como objetivo a los cristianos de una retórica odiosa, el senador dijo. Así que ahora se está convirtiendo en un crimen de odio contra el cristianismo. Ahora los cristianos comenzarán a irritarse. Ahora, Martín, por lo que sucede en un instante, puede llegar tan lejos que la gente se suba al carro, lo cual dijimos que primero deberíamos observar antes de subirnos al carro porque queremos saber hacia dónde se dirige el carro y luego vemos que van a ir y hacer cumplir los valores morales como estaban. Luego, sin darse cuenta, sin saber si realmente hacen cumplir los valores papales y no los valores bíblicos. Y luego sube una vocecita cuando finalmente la humanidad se unifica en valores morales y no se queda dentro del cristianismo, porque estoy seguro de que el Islam también se subirá al carro y otras religiones también se subirán al carro. Y entonces se unirán en algo que les sea común. Traigamos a Dios de vuelta a la sociedad, sea quien sea ese Dios y sea cual sea el sistema del que estemos hablando. Como dijo Rick Warren, no importa lo que te haga hacer el bien, mientras lo hagas. Bueno, ¿qué tal darle a Dios un poco más de tiempo? ¿Qué tal un día de descanso? Y luego tendremos un fuerte clamor en contra, que se llama el fuerte clamor de advertencia contra la marca de la bestia. Y luego tienes a todos finalmente unidos. Y aquí hay una voz irritante que diga que no estás haciendo lo correcto, no estás trabajando de acuerdo con el principio bíblico. Pero debido a que todas las demás religiones están involucradas y están felices de estar de acuerdo con esto, usted será el paria, tú vas a ser el perro de la sociedad. Y finalmente, en lugar de que el odio se centre en todo lo que está mal, ¿no podría simplemente volverse en contra de esa vocecita moral? Estoy seguro que algunas de estas personas que están aquí siendo condenadas sumarán su voz y gritarán junto con los que dan el fuerte clamor. Definitivamente, es lo mismo que los judíos decían, que es mejor que sufra un hombre que toda la nación sufra. Será mejor que este grupito sufra. Este irritante grupito se interpone en el camino de nuestra unidad moral. Esto es muy interesante. Por lo tanto, los tiroteos en las escuelas de Nashville deben investigarse como un crimen de odio, ya que el tirador transgénero apuntó intencionalmente a los cristianos. El senador Josh Hawley le dijo a Fox News el martes, la red de resistencia trans, un grupo activista trans, dijo que el tirador transgénero no sintió otra forma efectiva de ser visto que matando a 6 personas en una escuela presbiteriana privada. Esto es fascinante. El jefe de la Policía Metropolitana de Nashville, John Drake, dijo el lunes por la noche que algunos creen que el tirador estaba resentido por tener que ir a esa escuela. Porque los valores cristianos son una afrenta a todo lo contrario a ellos, sea lo que sea. Entonces, Martin, este apego religioso ¿va en esa dirección?
Lo es, y es uno de los más siniestros que se le ocurre a Satanás. Porque como acabas de mencionar, la cosa es que es inmoral. Pero el problema es que esto conducirá a un resultado equivocado. Ok, ahora puede volverse tan patético que ya no quieren hablar de una mujer, no quieren definir una mujer o una hembra. Ahora es padre biológico. Y la gente está mirando esto y bromeando porque es tan ridículo que merece ser bromeado. Pero también hay un elemento serio en ello. Y quiero decir, si llegas tan lejos que incluso te identifica como un gato y empiezas a poner cajas de arenas en las escuelas, entonces, si yo estuviera allí, las usaría solo para que todos las limpiaran. Es una cosa ridícula. Pero de nuevo, hagamos la pregunta. Hollywood, ¿lo prefiguraron? Sí, siempre lo hacen. Ellos saben lo que viene. Ok, entonces su teatro profeta jesuita estaba en la pelota, ya sabes, y preparó la mentalidad, incluso si era por un amor. Eso es así, debes recordar que empezaron con una risa. Y finalmente mencionaste comedias de situaciones anteriores y todos comenzaron a ponerse más serios con eso hasta que eventualmente, ahora si solo estás tratando de hablar contra esto, entonces tú eres el enemigo del Estado. Sí. Ahora, Martin, esto fue una película de Monty Python. Esto hace muchos años porque John Cleese es muy joven aquí. Y veamos esta pequeña discusión que es muy irónica. Pero cuando miras la realidad de hoy, hemos pasado de una broma a una realidad. Y esa es la verdad. Veámoslo. Es muy interesante. Quiero ser mujer. De ahora en adelante. Quiero que todos me llamen Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. Bueno, ¿por qué quería ser Loretta? Quiero tener bebés. ¿Quieres tener bebés? Todo hombre tiene derecho a tener bebés si lo quiere. Pero no puedes tener bebés. No me oprimas. No te estoy oprimiendo. Voy a herirte. ¿Dónde va a tener el feto? ¿Lo vas a guardar en una caja? Tengo una idea. Supongamos que está de acuerdo en que él no puede tener bebé sin útero, lo cual no es culpa de nadie, ni siquiera los romanos. Pero puedes tener derecho a tener hijos. Bueno, buena idea, Judy. Deberíamos luchar por tus derechos para tener bebés, hermanos y hermanas. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, ¿cuál es el punto de pelear, Chris, por tener derecho a tener bebés cuando no puedes tenerlo? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Simbólico de su lucha contra la realidad. Bueno, Martin, tal vez deberíamos darle un pequeño visto bueno a nuestro amigo en Australia que nos envió ese video. Se adapta bastante bien. Sí lo es. Bueno, en realidad es ridículo. Si solo ves cuán irónico fue esto. Pero cómo se convirtió en realidad. Sí, absolutamente. Ok, Martin, volvamos al lado serio de esto. No lo que está pasando, sino hacia dónde conduce. En algún momento debe haber un retroceso. Y la gente debe estar lo suficientemente irritada como para involucrarse a fin de lograr ese retroceso. Y va a ser una cuestión moral. Va a ser un tema religioso. Vamos a volver a los valores religiosos. Vamos a ir a la oscilación del péndulo. Vamos a ver. Transponiendo América. Ese es el enfoque de Anger de esta noche. Como acabamos de discutir, la asesina Audrey Hare vivía en un mundo de fantasía enfermizo, uno que fue afirmado y celebrado por la cultura moderna. La construcción fraudulenta en las que los niños pueden convertirse en niñas y las niñas en niños. En su mente retorcida, sus enemigos mortales son aquellos que no afirman su identidad imaginaria. En este caso, su antiguo colegio cristiano y su familia. Y ahora ella va y mata a 6 personas inocentes, incluidos 3 niños pequeños. Ahora, la respuesta política instintiva muy predecible es culpar a la cultura de las armas, instar a que se prohíban los AR-15. Pero esto evita la verdad innegable de que la izquierda ha creado un mundo que tiene a nuestros jóvenes en curso de colisión con la realidad.
Los medios de comunicación que se supone que están interesados en los hechos reales se muestran extrañadamente moderados ante la posibilidad de aprender más sobre los motivos del asesino. Ahora, no tenemos idea de lo que estaba en la mente de la señorita Hart, porque apuntó a las escuelas de Cobham. Pero está claro de que si se trata de un caso de odio anticristiano, todos deberíamos saberlo todo. Incluso, cómo se inspiró. Las personas inestables son especialmente susceptibles a la ideología venenosa. Ya sabemos que algunos de los grupos marginales menos radicales son brutalmente anticristianos. Ahora mire cómo atacaron iglesias y senadores pro vida en los últimos años. Y hay un día trans de venganza planeado para este sábado. Se están publicando videos amenazantes en líneas para promocionarlo. Ahora, ni pío sobre esto del Departamento de Justicia. Por supuesto, y esta semana Mary Garland se negó a abordar incluso un posible ángulo de crímenes de odio en este tiroteo de Nashville. ¿Planea abrir una investigación de delito de odio por atacar a los cristianos? Tanto el FBI como la FTF están en el lugar trabajando con la policía local. Hasta el momento, el motivo no ha sido identificado. Se trata de política, pura y simplemente. Los demócratas han invertido mucho en la historia que los cristianos estadounidenses blancos son las personas más peligrosas sobre la faz del planeta. ¿Recuerdas ese grupo? Ellos son los verdaderos enemigos. Tiene a estos jóvenes que se han organizado en líneas que llaman a sí mismos America First. En realidad, lo veo como un eslogan, como una forma de decir que somos nacionalistas blancos. Los nacionalistas cristianos creen que Estados Unidos se estableció como una nación cristiana explícitamente blanca y que debe erradicarse cualquier amenaza a su agenda, incluso si eso significa la violencia. Si estás hablando de personas que creen en un estado étnico o una teocracia religiosa. De hecho, estamos en un punto de inflexión. Sé que mucha gente dice eso, pero estamos en ello. No tenemos tiempo para discutir sobre lo obvio o negar hechos básicos o fingir que estamos viviendo en un mundo de fantasía donde un seso puede convertirse en otro seso. No podemos permitir que los charlatanes nos dividan. El trabajo duro, la familia, la fe y el patriotismo es lo que nos salvará. Siempre lo han hecho. Martin, sus últimas palabras resumen toda nuestra posición. Eso es exactamente así. Puedes ver todo esto y tú puedes que todo esto te irrite en ti. Pero entonces deberías escuchar lo último que dijo. Esta es nuestra posición todo el tiempo. Esta es nuestra posición. ¿Hacia dónde se dirige? Vamos a tener un movimiento del péndulo. Entonces, para dejar en claro, no estamos de acuerdo con lo que ella dijo al final. Solo decimos que esto va a oscilar el péndulo porque el patriotismo y todo esto conducirá a la muerte de otras personas. Sí. Y eso es lo que estamos diciendo. Esto está demostrando que el péndulo va a oscilar. No voy a estar en desacuerdo contigo, pero te voy a decir que no estamos en contra de corregir los problemas morales. No, esa es la cosa. Entonces, incluso las organizaciones de la iglesia dirían finalmente, por fin, ya sabes, los problemas morales se están abordando y la humanidad se está moviendo en la dirección correcta. Pero de nuevo creemos, si hay una inyección de veneno en la brújula moral, entonces conducirá a la perdición. Si hay una inyección de veneno en la brújula moral, porque está siguiendo reglas cambiadas. Y la Biblia dice claramente que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio, y los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que esto entrará en conflicto. Así que el choque final será entre dos sistemas religiosos. Y el mundo entero estará involucrado. Ahora, ¿quién podría escribir un guión tan brillante? Estamos viendo una película, ¿verdad? Seguro. Y nos preguntamos, ¿quién puede escribir un guión tan brillante? Solo el diablo puede lograr eso. Porque ni los actores saben lo que está pasando. Esa es la cosa. Entonces, la mayoría de la gente
incluso el presentador de noticia probablemente sea absorbido y está atrapado en esto. Y estamos de acuerdo en que es ridículo de que se trata toda esta inmoralidad y lo tiene cubierto en cada base que ha creado a lo largo del tiempo. Esta interposición, este insertion, como dije, él ha creado todos estos sistemas religiosos que han estado en guerra unos contra otros. ¿Por cuánto tiempo? Ahora, él los tiene al punto donde están unificados y construyendo centros conjuntos y religiones abrahámicas y firmando documentos, y el hombre de blanco está muy ocupado, y es el que dirige, es Satanás que dirige al hombre de blanco, el teatro jesuita y a Hollywood. Y luego, entre todo esto, ahora está abordando todos los problemas. Y ahora no puedes decir, discúlpame, tienes que separarte de esa religión porque no está en armonía con la Biblia, porque los tienes todos juntos. Y si alguien habla en contra de esto, será el enemigo. Y ahora viene el tema moral y alguien quiere decir, disculpe, hay algo mal. Esta gente se va a enfadar mucho cuando digan eso. ¿Puedes ver los problemas que vienen? Así es, realmente estamos en el precipicio. Entonces, Martin, ¿ya están pidiendo la legislación para corregir la brújula moral? Sí. Veamos este. Newsmax, Tennessee House, avanza proyecto de ley que criminaliza los espectáculos de drag. No tenemos que entrar en los detalles de este. Ya están proponiendo acciones legales y leyes para combatirlo. Sí. ¿Debe ir en esa dirección? Sí, irá en esa dirección. Eso es seguro. Así que la agenda transgénero sacudirá a la humanidad. Ya está sacudiendo a la humanidad. Quiero predecir que va a sacudir cada denominación. Y ya está sacudiendo cada denominación. Tenemos que asegurarnos de que conocemos nuestra Biblia, que sabemos lo que Dios quiere y que nuestra vida está en armonía con su voluntad. Y hay muchos pecados, no solo pecados contra el séptimo mandamiento. Hay 10 mandamientos y son muy amplios, cubren todos los aspectos de la humanidad. Tenemos que examinarnos en cada uno de ellos, ya sea que estemos en armonía con Dios o no. Y si hay una transgresión en términos del sexto mandamiento en su mente, o el octavo, o el noveno, o el décimo mandamiento, o el primero, el segundo, el tercero, o el cuarto, o el quinto, entonces tenemos que poner nuestra vida en armonía con Dios, exactamente, incluyendo cualquier cosa que esté mal en el séptimo. Sí, no puedo excluir eso y decir que naciste de esa manera. No, Él los creó varón y hembra. Little Light Studio armó uno muy interesante del cual tomamos algunos estratos y solo vemos lo que se les ocurrió. Los baños transgéneros han surgido de la nada. La siguiente parada de este tren es la pedofilia. Le garantizo. Garantizado. De hecho, lo garantiza tanto que cometerá pedofilia solo para asegurarse de que esto suceda. Quiero decir, el tipo es un imbécil absoluto. Te garantizo que la pedofilia es lo siguiente. El doctor James Carter del CAM, recuerdo en una entrevista con el Toronto Star, dijo que se refería a la pedofilia como una orientación sexual, como cualquier otra orientación sexual, y la pedofilia pueden tener diferentes características. Cualquiera puede nacer pedófilo. Debemos aceptar que los pedófilos son personas que no han elegido su sexualidad. Debemos aceptar que la pedofilia es una preferencia sexual. Las estadísticas indican que habrá 1 o 2 de ustedes que estén luchando con algún tipo de interés pedófilo. Pero el problema es que estas personas no pueden hablar de sus sentimientos porque saben que serán odiados por ellos. Sin embargo, no tiene sentido. Y eso es porque estamos hablando de biología. Estamos hablando de una orientación sexual. Si quieres ser una drag queen y tus padres no te dejan, tú necesitas nuevos padres. ¿Hay niños adentro? Sí, hay 3 o 4 de ellos. Así que estas chicas están completamente vestidas. Esta es una actuación PG, es ideal para toda la familia.
En realidad, uno ni siquiera quiere mostrarlo. Pero solo para que la gente se dé cuenta de que no estamos lidiando con productos de nuestra imaginación, sino con realidades. Es un mundo muy enfermo en el que vivimos. Y con razón Dios puso un límite a la interpolación a través del tiempo que se llama tiempo. Exactamente. Ahora, Martín, ¿no te dice eso que el tiempo se está acabando? ¿No tuvo Dios que ponerle fin una vez antes? Sí, más de una vez. En realidad, más de una vez. ¿Ok? Ahora, Martín, si el movimiento transgénero está irritando a los cristianos, ¿no necesitan los cristianos un campeón? Sí, necesitan al héroe que vendrá y resolverá todo. Ok, ahora, si puedo adivinar, ¿por qué? ¿Por qué no adivinas? ¿Quién podría ser ese héroe? Tal vez el Papa. ¿No es el que va a ser sanado? Sí. ¿No van a vagar el mundo detrás de él? Así que me pregunto, ¿cuál sería su posición? ¿Cuál cree que sería su posición? Estará en contra y luego a veces lo permitirá. Sí, habla un lenguaje oscuro, de doble sentido, sí. Pero por el bien de atraer a las masas hacia él, él tendrá que hablar en contra de eso. Bien, para balancear el péndulo, Veamos lo que dice. Entonces, la ideología de género es una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. Sus comentarios se hacen eco de declaraciones anteriores que condenan la ideología de transgénero como un trastorno fundamental que se impone a la juventud. ¿Crees que eso irá bien con los cristianos? Sí, muy bien. Ok. Porque, no, pero les irá bien a esas personas que lo mencionaron como una orientación sexual. No les irá bien en absoluto. Hizo estos comentarios durante una entrevista con un diario argentino y le preguntaron por qué es peligroso. Y él continuó, porque se dibuja diferencias en el valor de hombres y mujeres. Toda la humanidad es la atención de las diferencias. Es crecer a través de la atención de las diferencias. El Papa dijo que la cuestión del género está diluyendo las diferencias y haciendo que el mundo sea igual. Todos aburridos, todos iguales. Y eso es contrario a la vocación humana. Así que él está diciendo las palabras correctas, pero al mismo tiempo habla bien o aprueba ciertas acciones que son claramente antibíblicas. Entonces, sin insistir en el punto, debe haber esfuerzos constantes de los medios para impulsar el punto e irritar a aquellos que quieren tomar una posición. Y uno de ellos es esta mujer del Reino Unido que fue arrestada por orar en silencio. Fue arrestada por lo que estaba en su mente y luego fue liberada y luego fue arrestada nuevamente. Eso debe irritar a la gente. Sí, estoy seguro, especialmente cuando tenías un juez poniéndote libre. Ok, entonces el siguiente punto es que un entrenador de fútbol de la escuela secundaria fue despedido por una oración que hizo. Y entonces fue a la corte y ganó el caso judicial. Así que estos son temas que surgen constantemente en los medios, recordándole a las personas que hay una guerra contra los valores religiosos y que la gente se está irritando. ¿No es eso lo que va a hacer que el péndulo oscile? Está comenzando a balancearse. Es realmente el tiempo. Lo siguiente que tiene son estrellas del deporte. Hay muchos de ellos. Tiene un portero, Jamie Reimer, que se negó a usar una camiseta del orgullo gay. Y dirán, maravilloso, y muchos se irritarán y tratarán de que la gente se suba a este carro, a este tren que está acelerando. Y casi como dijo el otro tipo, no tiene frenos. No tiene frenos. Ahora, recuerda que en el espíritu de profecía había este sueño del tren que estaba acelerando y que el capitán que estaba en el frente, el conductor, el que lo controlaba era Satanás y controlaba la máquina a todo vapor y era el mismo Satanás. Entonces, Martín, la gente está comenzando a ponerse de pie y dicen, no estoy de acuerdo con esta agenda y conseguiré seguidores. Y luego el péndulo comenzará a oscilar. Y una vez que el péndulo oscile,
y un pequeño grupo se levante y diga, estamos de acuerdo con sus valores, pero hay un problema. Y luego señale el problema, la transgresión de la ley de Dios, siguiendo a la bestia y sus valores en lugar de los dictados morales de Dios. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Habrá una irritación y eventualmente toda esa ira se balanceará y se dirigirá a ese pequeño grupo. Entonces, Martín, que Dios nos ayude mientras enfrentamos este futuro juntos. Oremos. Padre Celestial, el mundo está en un tren expreso hacia la perdición. Y ayúdanos, Señor, a enfocarnos en por qué has dado el último mensaje de advertencia en Apocalipsis a las personas para que puedan presentarlo al mundo, para que los ojos estén abiertos. Ahora sabemos, Señor, que en el fuerte pregón muchos responderán y lamentablemente muchos de ellos ocuparán el lugar de los que dejen las filas, de los que deberían saberlo mejor, quienes han permitido que las ideologías se infiltren en sus propias mentes. Por favor, ayúdanos a ser efectivos en llevar el último mensaje de advertencia al mundo. Y haznos parte del fuerte clamor. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.